Nos alegra seguirles informando a esta hora. De regreso con noticias siempre políticas. El Partido Conservador ha presentado postulado para el cargo de magistrado al Consejo Supremo Electoral a Martín Solórzano, quien fungía como secretario de Asuntos Electorales de ese partido político. Esta postulación surge un día después que la Asamblea Nacional aprobara con 90 votos la resolución de presentación de candidatos a magistrados del Poder Electoral. Los partidos políticos tendrán 15 días para presentar sus propuestas. No hay ninguna confianza, pero estamos ejerciendo el derecho constitucional que tenemos. El Partido Conservador tiene diputada ante la Asamblea Nacional. La Constitución establece que son el presidente de la República y los diputados los que tienen la facultad constitucional de postular a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Lo hemos hecho un proceso serio interno en el Partido Conservador y con nuestros aliados en Unión Republicana que lo respaldan, y lo estamos efectuando el día de hoy formalmente, de acuerdo a la Constitución y las leyes. La única esperanza que hay es que los que integran esa comisión y el plenario, que es dominado por los 70 diputados del Frente Sandinista, realicen que si no se elige un Consejo Supremo Electoral equilibrado y confiable, con magistrados de la calidad moral y ética de Martín Solórzano y preparación y experiencia, no va a servir para nada ese cambio del Consejo Supremo Electoral. Esa es la única esperanza, que haya conciencia, ¿verdad?, de que tienen que haber, nosotros creemos que unos 3 magistrados de la oposición, entre los cuales Martín Solórzano sería uno representando al Partido Conservador, para que haya equilibrio y credibilidad en el árbitro electoral. De lo contrario, pues habremos hecho un esfuerzo inútil. ¿Por qué dice 3 magistrados de la oposición? Porque en el año 90, yo que participé en la Unión Nacional Opositora y fui miembro del Consejo Político, después de unas negociaciones bastante intensas con el régimen de entonces, que también presidía Ortega, se logró incorporar en un Consejo Supremo Electoral de 5, eran 5 en ese entonces, no eran 7, un magistrado de la UNO y otro magistrado de partidos de oposición que no eran de la UNO. O sea que se llevaban 2 magistrados de 5. El Frente Sandinista mantuvo la mayoría. Bueno, si ahora son 7, utilizando esa experiencia, creemos que podría elegirse 3 de la oposición dentro de los 7, que equivaldría pues a los 2 de los 5 de hace 31 años. Esa es la razón que estamos usando, porque la experiencia vivida en el 90 es muy importante para todos los aspectos que estamos enfrentando. Y si son seleccionados de la calidad que tiene Martín Solórzano, repito, una vida ejemplar.